Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Dios. Estamos compartiendo, queridos hermanos, gracias a Dios por esto, Dios y su palabra. Este es el tema que estamos cubriendo en estos programas. Y no olvidar que toda la Biblia tiene un pensamiento central, es la economía de Dios, el sentimiento de Dios, lo que Dios desea. Y este pensamiento central tiene que ver justamente con que Dios desea forjarse en nosotros. Este es el deseo de Dios. Para Dios somos como vasos y por ser vasos, Dios quiere llenarnos consigo mismo. Aleluya, gracias a Dios. Bueno, ¿y qué Dios usa para poder llenarnos consigo mismo? Él usa su palabra y no olvidar que su palabra es Dios. Dios y su palabra son inseparables. Cuando nos relacionamos con su palabra, nos relacionamos con Dios. ¿Y de qué forma ocurre esto cada vez que nos relacionamos con su palabra? Bueno, hemos aprendido que la palabra es como alimento, es como comida, nos nutre. Y cuando comemos su palabra y la asimilamos, el propio Dios se nos agrega. Pero además, en el programa anterior, aprendimos además que es por medio de su hablar. Es tan dulce cuando nos reunimos, es tan precioso cuando oímos la palabra y decimos amén a lo que la Biblia dice. Bueno, también de esta forma Dios se nos agrega y Dios cumple lo que está en su corazón, que es justamente llenarnos consigo mismo, ocuparnos consigo mismo. Así que es al comer sus palabras, es al oír su palabra, es por medio de su hablar. El Hijo hoy día sigue hablando, pero lo realiza a través de sus muchos miembros, los hijos de Dios, a través de la palabra. ¡Qué dulce, querido hermano! Dios y su palabra. Hemos revisado en programas anteriores que por medio de su palabra recibimos la luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Por medio de su palabra también recibimos la vida eterna, la vida de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Pero también, hermano Marcos, queridos auditores, recibimos en su palabra también la salvación en la palabra. Abordaremos esta porción rica en este programa, la salvación en la palabra. El evangelio por medio del cual fuimos salvos provino de la Biblia. Es por medio de este mismo libro que somos salvos día a día. Aquí no tiene que ver simplemente con una salvación que se logra de manera eterna, sino que es una salvación día a día de nuestra manera de ser, de nuestras ideas, de nuestros temores, nuestros conflictos y cualquier cosa que venga a atentar en nuestra relación con Dios. Hay algo que nos puede salvar Amén. día tras día, hermanos, y eso es la palabra de Dios. Si descuidamos este libro, o sea, ¿qué sería descuidarlo, hermano Marcos? Dejar de leerlo, Por supuesto. dejar de tener comunión con Dios en la Biblia. Amén. Hermanos, si dejamos eso de lado, tendremos serios problemas. Si descuidamos eso, bueno, por maravillosa que haya sido nuestra experiencia inicial de salvación, encontraremos que no hemos sido salvos de una manera apropiada. Lo mejor y más saludable es que desde el día en que una persona recibe al Señor, como su Salvador, necesita relacionarse con Dios y su palabra. ¿Tienes Biblia, hermanos? Sí, yo sé que la tienes. ¿Y la lees también todos los días? Por supuesto que sí. Amén. Por supuesto que sí. Queridos hermanos, auditores, hay que leer la Biblia todos los días Sí, sí. porque en su palabra hallamos salvación. Amén. Cierto, cuando nosotros, por ejemplo, hermano Andrés, vamos aquí al libro de Salmos en el Antiguo Testamento, hay unos preciosos versículos ahí, Salmo 119, el versículo 2, por ejemplo, dice lo siguiente: bienaventurados, esta palabra bienaventurado significa dichosos, bendecidos. Bueno, dichosos y bendecidos los que guardan sus palabras. Aleluya, gracias a Dios. El versículo 9 también dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aleluya. También el versículo 72 del mismo capítulo, el salmista dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bueno, ¿qué produce la palabra? Una salvación subjetiva, una salvación diaria, día a día. A Dios gracias por la Biblia, porque esto permitió entonces que usted y yo nos arrepintiésemos y recibiésemos la salvación. En pocas palabras, fuimos redimidos y regenerados cuando se nos habló la palabra, el Evangelio de Dios. Pero esto no quedó ahí y simplemente se acabó de ninguna manera. Esto debe ocurrir día tras día. La vida de un creyente no es solamente de respirar, es decir, orar, sino que además es un asunto de comer. No solo de pan vivimos, sino que de toda palabra. Bueno, debemos comer la palabra, comerla, oír el hablar de Dios. Y esto permite que podamos
vamos a experimentar una salvación constante, orgánica, día a día. Por eso decimos, la salvación en la palabra. Amén, hermanos. Ciertamente, los santos de la antigüedad dieron abundante testimonio de cómo fueron salvos por la palabra de Dios. Ahí tenemos el Salmo 119, verso 147. Aquí el salmista dice, me anticipé al alba y clamé. En tus palabras esperé. Está llena de experiencias ricas de los hijos del Señor aquí en la antigüedad con respecto a la palabra de Dios. ¡Qué bendición es tener comunión y lectura en la palabra de Dios! El salmista estaba diciendo aquí que él se levantaba antes del amanecer y clamaba. Todo su futuro, todo su vivir dependía de la palabra de Dios. Sin ella, él no tenía esperanza. Aquí está la actitud de un buscador, de una persona que comprende que es un vaso que fue creado para contener a Dios, recibir a Dios. Considere cuánto mejor es nuestra posición que la de los santos del Antiguo Testamento. Y uno va a decir, pero ¿cómo es que nuestra posición es distinta a la de ellos? Claramente vamos a ver aquí algunos casos en donde nos daremos cuenta que vivir en esta era, en estos días, tenemos una ventaja comparativa con respecto a la experiencia que tuvieron los santos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés ni siquiera tenía los primeros 5 libros de la Biblia. Exactamente. Tenemos ya una ventaja con respecto a Moisés. La Biblia de David no incluía a los profetas. Por ejemplo, él no tenía el precioso libro de Isaías, ni el misterioso libro de Zacarías, ni el maravilloso libro de Daniel, ni tampoco el libro de Ezequiel con tantas revelaciones. Eso no lo tenía David. Sí. Pero lo tenemos nosotros. Amén. Y usted puede ir a su Biblia y buscar allí en Daniel, Ezequiel, Isaías. ¡Ah, qué riqueza, hermano! ¿Cuánto bendecimos al Señor? Estamos en un tiempo privilegiado en donde podemos recibir el hablar de Dios por medio del Hijo, quien es la palabra. Cuando venimos a la palabra, recibimos al Hijo y Dios se nos imparte, Dios se nos añade, Dios se forja en nuestro interior. Sí. Bienvenidos a disfrutar la rica palabra de Dios. ¡Qué alegría al corazón es esto! Es cierto, hermano Andrés, y claro, cuando vamos a nuestra Biblia y ahí vemos que tenemos muchos libros, a diferencia de Moisés y también a diferencia de David, como aquí se menciona, usted y yo, querido hermano y hermana, tenemos una Biblia que está compuesta de 66 libros, maravilloso, hay 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, y son libros justamente que componen lo que es la palabra de Dios. El salmista también dice, por ejemplo, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a nuestra boca. Cada vez que vamos a la Biblia y nos relacionamos con Dios en sus palabras, entonces Dios nos agrega lo que usted y yo carecemos, Dios lo tiene, y en abundancia. Así que cuando nos relacionamos con Dios, eso nos añade y somos salvos. Además, el Salmo 105 del mismo Salmo, el versículo 105 del Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. El versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Qué es lo que alegra el corazón del hombre? La palabra de Dios. Es posible que tengamos dificultades, pero cada vez que vamos a la palabra, a la Biblia, contactamos a Dios. Dios se nos agrega y Él llega a ser nuestra alegría, llega a ser nuestro gozo. Por esta razón decimos, amén a la Biblia. ¿O qué diferencia, hermano Andrés, con respecto a David? ¿Qué diferencia con respecto a Moisés? Hoy día estamos en una era preciosa donde podemos leer la Biblia. Además, el versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Maravilloso, sumamente pura. El versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Bueno, amamos la palabra de Dios. Amamos lo que la Biblia dice. Cada vez que nos relacionamos con ella, contactamos a una persona, nos alimentamos y oímos el hablar de Dios. Y esto permite el pensamiento central de parte del Señor, que Él se nos agrega. Aleluya por nuestra Biblia. Aleluya por la palabra, Dios y su palabra. Maravilloso. Podemos decir con propiedad, entonces, hermano Marcos, queridos auditores, que nuestra herencia es mucho más rica que la herencia de Moisés y de David. Ellos tenían el hablar allí de Dios en algunos escritos, pero nosotros tenemos todo el hablar de Dios.
La totalidad de los 66 libros de la Biblia son la rica herencia que tenemos. Hermanos, no solo tenemos los libros del Antiguo Testamento, tenemos los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, los hechos, las Sí. cartas y el Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Qué preciosa herencia tenemos. Amemos la Biblia. Sí. Leamos la Biblia, oh, Amén. recibamos el hablar de Dios para que Él se nos añada, Él se nos forje. Qué bendiciones vivir así, amando al Señor, teniendo comunión con Él y amando sus palabras. Amén. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios. Hermanos, les invitamos a nuestras reuniones este fin de semana, el día sábado, nuestra reunión ministerial con respecto a lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, a las 7 de la tarde. Y el día domingo, primer día de la semana, es el día del Señor, el día de la resurrección. Todos cordialmente invitados. Queridos hermanos, hermanas, ustedes pueden acceder a estas reuniones a través de la plataforma social Facebook en la siguiente dirección: programa.ra.90. Programa.ra.90. Y para tener información acerca de las reuniones durante la semana, también usted puede comunicarse allí con los hermanos, puede escribir, puede llamarles y así obtener información acerca de cómo participar en las reuniones de la iglesia. Bienvenido Amén. a participar de la riqueza y el disfrute del Señor. Pueden llamarnos, pueden escribirnos. Al siguiente número telefónico, que es el más 569 89 22 39 24, más 569 89 22 39 24. Y además puede escribirnos al siguiente correo electrónico: estudio de la Biblia @btr.net. La gracia del Señor Jesucristo El amor de y la Dios comunión del Espíritu Santo sean con con todos todos vosotros. vosotros.